Y bueno, los que nos quedamos, vamos a comenzar con esta clase de la epístola a los Filipenses. Hoy vamos a ver el más grande ejemplo de humildad que podamos tener cada uno de nosotros, que lo encontramos en Filipenses 2, del 5 al 11. Esa humildad de parte del Señor Jesucristo, en donde se despojó de su deidad para venir a esta tierra y servirnos a cada uno de nosotros, y no solo servirnos, sino a morir por nosotros. Vamos a hablar de esto. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Hace 15 días estaba yo diciendo que el apóstol comenzó a dirigirse o comenzó a hablar o prestar su atención hacia los filipenses, comenzó a hablarles ya directamente a ellos. Estaba siendo agradecido con ellos. Les fue manifiesto a ellos el agradecimiento que él tenía por la ayuda que le habían dado, pero entonces se empezó a enfocar en ellos. Inmediatamente después de que el apóstol les da las gracias, los empieza a exhortar y los empieza a ministrar, y de manera muy puntual les está hablando de unidad. Y la exhortación que les está haciendo el apóstol es a la unidad en la iglesia. Yo decía también la semana pasada que la unidad también tiene que ser parte de la casa, que tiene que ser parte del matrimonio, que tiene que ser parte de nuestra vida familiar, porque sin unidad, bueno, las cosas van a salir mal. Decía yo que es como un cáncer que va carcomiendo todas las cosas. Entonces, la unidad es un ingrediente fundamental para que la iglesia perdure, para que la iglesia florezca. Si nos vamos a la casa, la unidad también es una pieza fundamental para que el hogar esté sano, para que el hogar florezca, para que los hijos crezcan de manera sana, para que el matrimonio se mantenga de manera sana. Necesita haber unidad. Si no hay unidad, las cosas se van desmoronando poco a poco. Las cosas se van cayendo hasta que de plano no queda nada. La unidad es armonía entre dos o más partes. Armonía espiritual entre dos o más partes. Un propósito en común, esto es unidad. Una misma meta, un mismo pensamiento, una misma mente. Entre creyentes, entre esposos, entre familia, entre hermanos. La unidad es el ingrediente fundamental para que las cosas subsistan y perduren. La unidad es ser uno con Cristo, ser uno con el Señor, y es también ser uno con la iglesia. Si no somos uno con el Señor y en la iglesia, nadie nos va a creer las cosas que nosotros decimos. Sí, nadie nos va a creer si nosotros, y como les decía la vez pasada, esto lo podemos trasladar a la iglesia o a la familia, porque si nosotros decimos, o si nosotros no somos uno dentro del matrimonio, ¿cómo nos van a creer cuando hablemos de matrimonio? Si nosotros no somos uno dentro de la congregación, ¿cómo nos van a creer que servimos a Dios? Es algo lógico, ¿no? Es algo que bueno, que se cae de manera natural a la hora de exponerlo. En Juan 17:21, la Reina Valera actualizada dice así: palabras del Señor Jesucristo, dice: para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros. Dice la última parte: para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo vamos nosotros a hablar del evangelio? ¿Cómo vamos nosotros a hablar del Señor Jesucristo si en ocasiones no hay unidad en nosotros? Tú y yo hemos sido comisionados por el Señor para predicar el evangelio en todas partes, comenzando en nuestra casa y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo nos van a creer? ¿Cómo vamos a causar impacto en todas aquellas personas que están a nuestro alrededor
si no somos uno? Si no hay unidad, si no hay compañerismo, si no hay respeto, si no hay nada de estas cosas que deben de ser parte de la vida de un creyente sano, de un creyente fuerte en el Señor. Si yo no soy uno con Dios y con la iglesia, no van a creer mi mensaje. No van a creer el mensaje que nosotros estemos dando. ¿No les ha pasado cuando éramos niños que nos peleábamos? Yo creo que los hermanos se pelean con los hermanos, las hermanas se pelearon con sus hermanas, a menos que sea hijo único o que estén muy diferentes las edades. Pero generalmente esto pasaba, ¿no? Familias grandes sobre todo, se empiezan a pelear los hermanos y llegaba la mamá y le decía, míralos, ni parecen hermanos. ¿Por qué no parecen hermanos? Porque no están manifestando unidad. Si lo trasladáramos a la iglesia, y a veces nosotros nos expresamos de manera no buena de los hermanos de la iglesia, nos van a decir, míralos, ni parecen hermanos, ni parecen cristianos. Yo decía a mi mamá, están como perros y gatos, siempre peleando. Ya pónganse en paz, dense la mano. Y ahí estabas tú, ¿eh? Porque no queríamos ser uno. Estas expresiones de nuestros padres hacia nosotros exponían la falta de unidad dentro del grupo de los hermanos, ¿no? La familia ahí. La falta de unidad, ese es el problema que había en la iglesia de los filipenses. Es un problema muy puntual y es un problema que nos puede suceder a cualquiera de nosotros en todos los ámbitos. Esta falta de unidad era el problema principal de esta iglesia. Faltaba un lazo fuerte, a lo mejor sí se caían bien entre los hermanos, ¿no? Pero faltaba un lazo mucho más fuerte entre ellos o entre algunos. En Filipenses 4:2 menciona un problema de falta de unidad y quizás este era uno o el principal problema, no lo sabemos, no lo menciona. Pero hay un problema de falta de unidad. Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahí está manifestando un problema de unidad. Palabra de Dios para todos dice, suplico a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Aquí hay un problema y que nos puede ocurrir a todos nosotros. Le puede ocurrir a cualquier iglesia o incluso ocurre dentro de las iglesias. Tanto de las iglesias como de las familias. Pablo no menciona el problema, pero sí resalta que está este problema. Sí lo hace evidente, que había un problema entre estas dos hermanas que trabajaron arduamente con Pablo en algún tiempo atrás, pero que ahora tenían un problema entre ellas. Y no lo trata de manera ligera, sino que hasta menciona sus nombres. ¿Te imaginas si aquí desde el púlpito nosotros dijéramos, hey, fulano de tal, abusado? ¿Se imagina? Yo me imagino que estas hermanas cuando se sentaron a leer, que ya llegó la carta de Pablo, vamos a sentar a leer la carta. Yo me imagino que cuando oyeron sus nombres han de haber dicho, chin, híjole, imagínese la pena de estas dos hermanas cuando escucharon sus nombres diciendo, hey, son hermanas, pónganse en paz y hagan lo que corresponde al Señor. Debió de ser penoso. ¿Cuántos aguantaríamos una exposición de esta manera? Una exhortación de como las que se aventaba Pablo, con nombre y apellido. ¿Cuántos estarían dispuestos a seguir en la congregación después de que se evidenciara de esta manera? Yo creo que muy pocos, o casi ni uno. La unidad
Mis hermanos, es importante dentro de la iglesia, es importante dentro de la casa, es importante dentro del matrimonio, es importante en el trabajo, es importante en todos los lugares. Debe de formar parte de nuestra sociedad, debe de formar parte de nuestra vida diaria, la unidad. El apóstol Pablo, al saber del daño que ocasiona la falta de unidad, no deja pasar el punto. Lo menciona y lo resalta. E incluso se atreve a decir los nombres de estas mujeres que están ocasionando el problema o que tienen este problema. Filipenses 1:27, perdón, fíjense desde cuándo comienza el apóstol a hablar del problema de falta de unidad en la iglesia. Desde el capítulo 1. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu. Está hablando de unidad. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Desde aquí comienza a exhortar el apóstol acerca de la unidad. Un mismo espíritu, deben de tener el mismo sentir, deben de tener el mismo pensamiento, todos aquellos que están bajo el mismo techo del Señor, bajo la misma iglesia, bajo el mismo compromiso. Esto les está diciendo el apóstol desde el principio. Imaginándome un poco, yo creo que desde aquí, estas hermanas, Sebodi y Sinki, que han de haber dicho, chin, ya nos vieron. O sea, quizás se preguntaron, ¿lo habrá dicho por mí? ¿Me estará aventando indirectas el apóstol? En el capítulo 4, cuando menciona los nombres, dice, yo creo que dijeron, chin, si es conmigo. No es un problema menor, y ningún problema es un problema menor dentro de las congregaciones. Todas estas cosas pueden crecer, mis hermanos, y pueden hacerle mucho daño a la iglesia. En el capítulo 2 continúa el apóstol puntualizando este punto acerca de la unidad entre los hermanos. Les agradece por su ayuda, pero también les dice, ¿quieres verme completamente feliz? ¿Quieres verme completamente gozoso? Bueno, hay una manera por la cual tú me puedes ver completamente feliz. O sea, me hace feliz todas las cosas que me mandas, me hace feliz el sustento y lo agradezco y tengo gozo en el corazón porque ya no tengo necesidad de nada de lo que me mandaste. Pero si me quieres ver bien feliz, sean uno. Sean uno. Esta es la manera en la cual me vas a poder hacer completamente feliz. No lo deja pasar el apóstol. Sí, agradece la ayuda y no es que estuviera malagradecido o que les quisiera decir ahí las cosas, pero simple y sencillamente no lo puede dejar pasar. La función número 1 que tenía el apóstol era de predicar y de enseñar y de exhortar a los hermanos. Entonces no se podía quedar callado con un punto así. Y a veces nosotros dentro de la congregación no podemos quedarnos callados, mis hermanos. Tenemos que hablar de las cosas y las situaciones que pasan dentro de la congregación. No porque queramos echar en cara cosas, simple y sencillamente porque se tiene que tratar. Así como el apóstol no lo podía dejar pasar, tampoco nosotros podemos dejar pasar cualquier problema que exista dentro de la iglesia. Esa es nuestra función. A eso estamos comisionados. Tanto yo como ustedes también. ¿Quién de ustedes ve un problema en casa y se queda callado? ¿Quién de ustedes ve un problema con sus hijos y se queda callado? ¿Quién de ustedes ve una situación y se da la vuelta y dice, bueno, pues ahí arréglensela? Solamente que no los ames, solamente que no los quieras, solamente que sean personas totalmente ajenas a ti, pero si te importan vas a hablar.
y el amor que existía entre Pablo y la congregación y la carga por todas las congregaciones, no podía el apóstol quedarse callado con ninguna situación. Filipenses 2:2, el apóstol está exhortando, dice, completad mi gozo, les dice, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Seguía exhortando por la unidad dentro de la iglesia. En el siguiente versículo, Pablo menciona el ingrediente importante para que la unidad se dé. Dice el 3, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Antes bien, dice aquí, con humildad. La humildad, mis hermanos, pieza fundamental para que la unidad se pueda dar. Sin humildad nunca habrá unidad. No se va a poder dar. Si nosotros no somos personas humildes, nunca nos vamos a poder unir en amor, en agradecimiento, en cuerpo y alma con la otra persona, o con el Señor, o con la iglesia, o con la familia, o el esposo con la esposa. Sin humildad no puede subsistir. No se puede lograr, no se puede alcanzar. La unidad sin humildad es sometimiento. Ahí el más fuerte, el que alce más la voz, el que tenga más fuerte el carácter. Ahí es el que va a prevalecer. Pero no es humildad, no es unidad, es un sometimiento. ¿Qué hacen las naciones fuertes cuando se quieren apoderar de algunos recursos naturales de otro país? Van por la fuerza. Y ese sometimiento no es unidad. Una persona puede someter a otra con amenazas, puede someter a otra por la fuerza, puede someter a otra con chantajes, puede someter a la otra por dinero, pero no es unidad, es sometimiento. Pero cuando estas cosas suceden en su corazón, nunca va a haber unidad. Un pastor puede, por medio de manipulación, por medio del poder que le ha sido entregado por parte del Señor, puede hacer ejercer su palabra y sus decisiones, pero no es unidad, es sometimiento. Y esto puede suceder y en ocasiones sucede, pero dentro del corazón de las personas que están alrededor no hay una unidad, simplemente obedecen. Entonces, sin humildad, sin humildad, mis hermanos, nunca va a haber unidad del corazón. La unidad que nosotros estamos buscando, o a la cual Pablo les está haciendo exhortación a los filipenses, es una unidad voluntaria, una unidad por amor y no por la fuerza. Unidos al Señor por amor, por quién es Él. Unidos a nuestros hermanos por aprecio a cada uno de ellos. Unido yo a mi esposa por amor, porque la quiero, porque la amo y porque quiero estar con ella, no por lo que pueda hacer por mí. Y viceversa, ¿no? Ese tipo de unidad es la que el apóstol está hablando aquí. Y fíjense, para ilustrar este tipo de humildad que necesitamos nosotros poner por obra, este tipo de humildad o de unidad que necesitamos nosotros por amor y voluntaria, el apóstol usa como ejemplo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que siendo Dios en toda su gloria, en todo su esplendor, se humilló a sí mismo,
y se hizo hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Él es la expresión más grande de humildad, mis hermanos, que nosotros podamos encontrar en toda la historia. Ya no digamos en la Biblia, no, en toda la historia. En toda la historia de la humanidad. El ejemplo más grande o la expresión más grande de humildad que nosotros podemos ver es el Señor Jesús. Y ahí es donde comenzamos ahora sí con nuestro mensaje. Filipenses 2, 5 al 11. Vamos a leer ahí. Después de todas estas cosas que les dice acerca de la unidad, le dice aquí: allá pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol se pone este ejemplo de la más máxima expresión de humildad y de humillación, que es el Señor Jesucristo. Nos exhorta con palabras, pero luego nos pone un ejemplo, el ejemplo más grande que nosotros podamos tener. En otras porciones en la escritura, el apóstol Pablo dice: imítenme a mí. ¿Sí? Se ha puesto él de ejemplo. Aquí no lo hizo. En otras porciones de la escritura, cuando se trata de poner ejemplo acerca de obediencia, él dice: imítenme a mí. Cuando se trata acerca de ser resistentes, de tener resiliencia, de pelear por el evangelio a pesar de todo, se pone de ejemplo. O cuando habla de la fe, se pone de ejemplo. Dice: imítenme a mí. Pero cuando se trata de humillarse, no hay otro mejor ejemplo que este, mis hermanos. Ahí sí, ya cualquier ejemplo que pudo haber puesto Pablo de su persona se hubiera quedado corto. Por eso dice: aquí está el ejemplo del Señor Jesucristo. No hay punto de comparación. Cuando se trata de humillarnos por amor, mis hermanos, cuando se trata de ser dóciles, cuando se trata de poner en alto a las otras personas, el más grande ejemplo es este. Puede ser que nosotros pensemos que somos humildes, ¿no? Puede ser que nosotros pensemos que tenemos unos rasgos de humildad en nosotros, o que no pensemos de nosotros mismos que somos orgullosos o que somos ególatras o de este tipo de cosas, ¿no? Puede ser que no lo pensemos, pero aún siendo humildes, cuando nos comparamos con este ejemplo, nos quedamos bien cortos. En todo lo que nosotros podamos hacer de humildad, nos quedamos cortos. Filipenses 2:5, vamos a tratar de leerlo un poquito más lento y vamos a ver qué el Señor nos enseña. Entonces dice Filipenses 2:5, allá pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que exista en ustedes. Allá pues en vosotros, que exista este sentir en ustedes. Deben de tenerlo, debe de formar parte de nuestra vida. Nueva Traducción Viviente dice: tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Nos amplía el tema, ¿no? Y un comentario bíblico dice: tened continuamente en vuestro ser interior la forma de pensar que también tuvo Cristo Jesús. Aquí nos amplía todavía más. Tengan en su ser interior continuamente la forma de pensar que tuvo también Cristo Jesús. Piensen de manera continua como Él pensó. Hagan de manera continua lo que Él hizo.
a lo largo de su vida ministerial, a lo largo de todo lo que nosotros vemos plasmado en la Biblia, nosotros vemos una constancia en el carácter del Señor Jesús. Por eso lo que está diciendo, que continuamente nosotros tengamos los rasgos que Jesús tuvo. Nosotros, lógicamente, no podemos hacer su obra redentora, ¿no? Eso le corresponde al Señor. Nosotros nada más lo único que podemos hacer es predicar el Evangelio, como lo hemos tratado en las parábolas, predicar el Evangelio y hacer nuestro trabajo. Pero sí podemos imitarlo. Podemos de manera constante estar dando ejemplo. De manera constante tener las mismas actitudes que Él tuvo, el mismo carácter, las mismas cosas. Eso es lo que nos está diciendo. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál es la actitud o cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando les dice, compórtense de la misma manera como cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? Bueno, y pudiéramos hacer varios días de predicaciones de esto. Esa es la verdad, porque tantas cosas que pudiéramos decir de la figura del Señor Jesucristo. Dice Juan 21:25, ya el último versículo, dice, hay también muchas otras cosas que Jesús hizo. Esta es la Reina Valeria actualizada. Hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran una por una, dice él, pienso que no cabría ni aún en el mundo de los libros que se pudieran escribir. Bueno, así lo dice esta versión, ¿no? No cabrían tantas cosas que el Señor hizo, en donde vemos reflejado el carácter de cada uno, el carácter del Señor. En cada uno de nosotros, por las cosas que hacemos, se ve reflejado nuestro carácter. Las cosas que hacemos, las cosas que hablamos, las cosas que pensamos, nosotros podemos darnos cuenta en dónde andamos, simple y sencillamente por nuestra forma de pensar, nuestras actitudes. Bueno, en todas las cosas que el Señor hizo, podemos darnos cuenta de cómo Él era o cómo Él es. Cómo se manifestó su amor, cómo se manifestó su bondad, cómo se manifestó con su generosidad, con su paciencia, esperando que todo el mundo se convirtiera, pacientemente enseñando y enseñando. Y les decía de sus discípulos, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Pero seguía ahí con ellos. Paciente el Señor. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se está refiriendo a todo esto, mis hermanos. Y más puntualmente a la humildad que Él manifestó. Mateo 11, 29 o 28, vamos a leer desde el 28. Mateo 11, 28. Dice ahí, vengan a mí todos los que estén fatigados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sí? Cada vez que cada uno de nosotros necesita del Señor, el Señor está ahí. Cuando hay una situación que apremia nuestra vida, cuando hay una situación simple y sencillamente que nos está perturbando nuestra mente por la problemática que pueda estar existiendo o que envuelva la situación en la que estemos, vamos con el Señor y el Señor nos dice, yo te voy a hacer descansar. Esas son cosas que el Señor da. Las cosas el Señor nos provee a cada uno de nosotros. Si necesitamos consejo, nos da consejo. Si necesitamos consuelo, nos consuela. Si necesitamos dirección, nos direcciona. Pero también cuando necesitamos disciplina, también nos disciplina. ¿Qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Dice su palabra. Cada cosa que nosotros necesitamos, el Señor no la da. Dice el 29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Características que toda la vida, en todo su ministerio, tenía el Señor y se manifestaban en Él. Soy manso y humilde de corazón, dice, y hallarán descanso en su alma. En todo su ministerio, mi hermano.
sin variación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, de continuo, en todo tiempo, sin desmayar, sin faltar, bajo toda presión y bajo toda circunstancia. El Señor seguía manifestando su bondad sobre nosotros. No solo algunos días, no cuando andaba de buenas como a veces nosotros lo hacemos. Si a nosotros se nos demanda paciencia, a veces tiene que ver mucho cómo amanecemos, a ver si somos pacientes en ese día o no lo somos. ¿Cuántas veces no te ha pasado que te levantas bien suave de mañana y luego te vas por ahí, empiezas a hacer ejercicio y estás ahí, ¿no? Bien dispuesto a echarle ganas y pasa algo y ya te frustraste y ya te molestaste y ya no tienes ganas de estar escuchando a la otra persona porque te está diciendo, hey, la estás regando. ¿A cuánto nos puede pasar esto todos los días? O alguno que otro día. Muchos. Y depende cómo andemos de humores, si soy paciente o no soy paciente, si tengo ganas o no tengo ganas. Sí, el Señor siempre era igual, sin interrupciones. Por eso decía este versículo, o por eso decía Pablo, hay en vosotros este mismo sentir. De manera constante, de manera permanente, sin interrupciones, muy a pesar de cómo estés, tú tienes que dar siempre una buena respuesta. Muy a pesar de cómo estés, tú siempre debes de estar dispuesto a extender la mano. Muy a pesar de lo que te hagan, siempre debes de ser humilde. Es lo que estaba diciendo el apóstol. Cuando el Señor Jesús estaba a punto de ser aprendido, de que llegaran los oficiales y que se lo llevaran preso para crucificarlo, para asesinarlo, Él estaba lavando los pies de sus discípulos. Una muestra de humildad, una muestra de sometimiento al Señor. ¿Ustedes creen que no estaba turbado, preocupado, que estaba, no fuera de sí, pero sí hay algo que, ay Señor, lo que viene? Y tanto es cierto que podemos ver cómo estaba orando en el Getsemaní. Cómo oraba y cómo dice, Señor, si fuere posible que pase de mí esta copa. Pero sin embargo, Él estuvo dispuesto a lavar los pies de todos sus discípulos y enseñarlos. Porque Pedro decía, ay, no, tú no me los vas a lavar a mí. Y con la paciencia que lo caracterizaba, a ver, Pedro, ven, siéntate, mijo, a ver. Vamos a platicar, Pedro. Y lo enseña. No le dijo, ¿qué no estás viendo lo que viene y tú con tus cosas? Pedro, terco como siempre. ¿Qué no te cae el 20 que ya me van a crucificar y tú andas con estas cosas? Como a veces nosotros contestamos. No varía el carácter del Señor y esa es la exhortación. Humilde siempre. El Señor Jesús, muy a pesar de todo lo que estaba a su alrededor, siempre hacía lo que tenía que hacer en el tiempo que lo debía de hacer. Juan 13:34, en la Reina Valera actualizada, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Que se amen unos a otros. Ámense ustedes. Como yo los he amado, le dice. Así de la misma manera que yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Y luego les dice el 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Este es el problema que estaba tratando en la iglesia. Pablo estaba tratando este mismo problema, es la misma enseñanza que el Señor Jesús les había dado a sus discípulos. Si no hay unidad en la iglesia, no van a creer que somos del Señor,
No van a creer que somos discípulos del Señor. Si no hay unidad en nuestra persona, en nuestra integridad, no van a creer que somos del Señor. O en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en cualquier cosa que nosotros pensemos. No nos van a creer porque no hay unidad, porque no hay humildad. Un distintivo del carácter del Señor Jesús en nosotros es su amor fraternal. Su amor incondicional, ese amor del Señor, ese amor ágape que el Señor tenía para cada uno de nosotros. Es una característica que Él tiene, que debe de formar parte de nosotros. El versículo 6 comienza a hablar de su deidad. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Esta frase, siendo en forma de Dios, está hablando de dos cosas que menciona ahí. Esta oración, siendo en forma de Dios, habla también de la palabra morfe, que está en el griego, que es forma, y también de la palabra schema, que habla de su condición, forma y condición, forma de Dios, pero también está hablando de la condición de hombre, en la cual se iba a presentar delante de nosotros, delante del mundo, vamos. Habla de forma y condición, también habla de la cercanía que existía, o de la cercanía que tenía con el Padre, con el Creador. Habla de su divinidad, estos versículos, de la divinidad que permanentemente estaba con Él, que estaba con el Señor todo tiempo, desde el principio de los tiempos, y Él estaba ahí. Pablo dice que era el Señor, o que era Dios en toda su plenitud, y seguiría siendo Dios cuando fuera transformado en hombre, cuando tomó la forma de hombre. Era la imagen visible de toda la deidad, mi hermano. Imagínense, yo trataba de imaginarme, pero ¿cómo te puedes imaginar una grandeza tan grande siendo tan pequeño, tan finito, o en nuestro pensamiento tan limitado que nosotros tenemos? Y aún en la condición de hombre no dejó de ser Dios. Colosenses 15, 17. Vamos a leer un poquito ahí. Colosenses 15, 17. Le leo la Nueva Traducción Viviente para entender un poquito mejor. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. O sea, vea toda la grandeza del Señor, todo lo que Él es, todo de lo que Él se despojó para humillarse y para venir a servir a cada uno de nosotros. Dice, en los lugares celestiales, porque por medio de Él Dios creó todas las cosas que existen en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible que no podemos ver. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene la unidad en toda la creación. Todos los que escucharon y vieron al Señor Jesucristo en la tierra estaban viendo a Dios, estaban viendo al Padre, estaban viendo al Supremo Señor de todas las cosas.
En una ocasión Felipe le preguntó al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Recuerda estos capítulos, estos versículos. En Juan 14:8 le dijo a Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya con eso, Señor. Jesús le dijo, tanto tiempo ha pasado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues? Dices tú, muéstranos al Padre. Ya estaba viendo Felipe al Padre. Ya estaba viendo toda su deidad, ya estaba viendo todo su poder, ya estaba viendo toda su majestad. Cuando estaba en la posición de hombre. Y esta es una doctrina fundamental para cada uno de nosotros los cristianos. Si nosotros creemos en el Señor, o sea, debemos de creer que el Señor es Dios y fue Dios aquí en la tierra, enteramente Dios. En Filipenses 2:7, regresando a Filipenses, dice, sino que se despojó de toda esta deidad, toda esta magnificencia del Señor, dice aquí, sino que se despojó a sí mismo, dejando o tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó, se vació, estaba hablando en el griego, se vació, pero no es que dejara de ser, simple y sencillamente que toda esa deidad se fue en un ser humano. Nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser todo lo que Él era. Simple y sencillamente estaba en la forma en forma humana. Toda esta imagen o forma de Dios la hizo a un lado para tomar esta forma humana y condición de hombre o condición de siervo. Dice ahí semejante a los hombres. Esto es un rasgo, mis hermanos, o esto es una manifestación bien grande de humildad que nosotros podemos observar en el Señor Jesús. Él, que es Dios en toda su plenitud y su deidad, se despojó a sí mismo para venir a enseñarnos, para venir a restaurarnos, para venir a enseñarnos a comunicarnos con el Padre, que vino para restaurar ese puente que se había destruido y ahora podemos tener comunión tú y yo, gracias a esa humildad excelsa de parte del Señor. Estuvo dispuesto a todo con tal de reconciliar, de que hubiera unidad en el ser con el ser humano y Dios. Estuvo dispuesto a dejarlo todo, a sufrirlo todo, con tal de que tú y yo pudiéramos estar unidos con el Padre. Y ahora lo trasladamos a nosotros y decimos, bueno, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer? ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a hacer para que las cosas cambien en nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos? Él se humilló hasta lo sumo y no paró ahí, porque dice el versículo 8, todavía estando, dice ahí, en la condición de hombre, se humilló todavía más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. O sea, no solamente se despojó de su deidad, que aunque, repito, siguió siendo Dios en todo tiempo, incluso en la muerte seguía siendo Dios. Estuvo dispuesto a dejar todo eso para que hubiera unidad en el cuerpo de la iglesia, para que hubiera unidad de nosotros como individuos con el Señor, para que hubiera unidad dentro de la familia. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la condición de hombre, mi hermano, el Señor nació, el Señor creció, le dio hambre, comió, se sació, le volvió a dar hambre, sudaba, se bañaba en la condición de hombre. Igual que tú y que yo. Le pasaron las mismas cosas, sin pecado, pero le mandaron las mismas cosas. Dormía, quedaba cansado, dormía, se despertaba y volvía a trabajar. Reía, se entristecía y en muchas ocasiones lloró en la condición de hombre. Tuvo padres, hermanos, hermanas, amigos en condición de hombre.
y se hizo obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz para restaurar todas las cosas. Esa es humildad. Estar dispuesto a todo para que el ser humano volviera a esa plenitud que existía antes de Adán y Eva. Una comunión plena con el Señor. Ahora tú te puedes parar en la mañana y puedes decir: Señor, aquí estoy. Y te escucha, y te contesta, y te consuela, y te restaura, y te da instrucciones. Y todo esto lo podemos tener ahora porque hubo una persona que estuvo dispuesta a restaurar todas las cosas. Cuando no se puede restaurar nada en la iglesia es porque nadie está dispuesto. Cuando no se puede restaurar nada en la familia es porque ninguna de las dos partes están dispuestas. Siempre debe existir una persona que esté dispuesta para comenzar la restauración. En este caso, el Señor Jesucristo inició la restauración de la humanidad con su Creador. Nunca dejó de ser Dios, repito, incluso hasta la muerte. Cuando murió siendo Dios y restauró todas las cosas. Y resucitó al tercer día siendo Dios. Esta clase de humillación, mis hermanos, es a la que nosotros debemos, o la que nosotros debemos de imitar. Estar dispuestos a hacer lo necesario porque haya unidad. Dispuestos a hacer lo que nos corresponde con tal de que haya unidad. Esa es la clase de unidad o de humildad que nosotros debemos de manifestar para que haya unidad. ¿Qué tanto practicamos? Al escuchar este ejemplo, ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a ser humildes? ¿Qué tanto nosotros practicamos la humildad en nuestra vida? En ocasiones, dependiendo nuestro carácter, dependiendo nuestro día, dependiendo cómo andemos en ese día de ánimo, es como yo voy a ser humilde o no lo voy a hacer, o como el Señor, que era permanentemente humilde en todo tiempo, a pesar de cualquier situación que estuviera pasando. Hay ocasiones, como decía yo hace ratito, hay ocasiones que una simple opinión los altera. Y ya, entonces ya cambia nuestro humor. Oye, no hagas esto, está mal. Una simple opinión, un simple comentario, un punto de vista es suficiente para que cada uno de nosotros ya no quiera estar unido con la persona. Eso es algo muy común y es algo que lo que debemos de trabajar, que debe de estar en nosotros, esta intención de querer resolver todas las cosas de manera permanente, no solamente cuando ande de buenas. ¿Cuál es la recompensa, mis hermanos, por tener una actitud humilde? ¿Cuál es la recompensa cuando nosotros decimos: Señor, tú soluciona las cosas? ¿Cuál es la recompensa cuando nosotros manifestamos una humildad real? Bueno, Filipenses 2:9. Por esa clase de humildad, por esa clase de humillación que el Señor Jesucristo tuvo, dice aquí: por esa humildad, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Una exaltación, mi hermano, hasta lo sumo, hasta lo más grande, hasta donde no hay comparación. Si queremos recompensas, mis hermanos, necesitamos ser humildes. Si queremos cambios en casa, necesitamos ser humildes. Si queremos cambios en nuestra iglesia, necesitamos ser humildes. En todas las áreas. Si hablamos del trabajo, necesitamos ser humildes en el trabajo. Claro, hacer lo que corresponde, pero ser humildes también. De esa manera, o sea, ¿cómo no puedes recompensar a una persona, a una persona que es humilde?
Cuando a cada uno de nosotros le das una tarea a tu hijo y de momento dice, no, no quiero hacer esto, pero lo hace. Dices, ok. Recompensas. Cuando la persona reconoce. Cuando queramos ser el primero, sé humilde, sé siervo de todos. Hay un ejemplo, el ejemplo de Jacobo y Juan. No lo voy a leer porque ya se lo saben, pero bueno, déjenme comentarlos. Este ejemplo de Jacobo y de Juan, cuando su mamá va con el Señor y le dice que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Los demás se dan cuenta y se enojan y hey, ¿qué onda? Y están conspirando, ¿no? Ya quieren agarrar los primeros lugares. Y el Señor les dice esto: el que quiera ser el primero, sea siervo de todos. ¿Quieres ser recompensado en todas las áreas de tu vida? Bueno, necesitamos, mis hermanos, ser humildes. Ya para terminar, dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una recompensa mucho más allá de todas las cosas. Y este es el ejemplo que el apóstol Pablo nos está dando a cada uno de nosotros, que se los dio a los filipenses en este caso que estamos leyendo, pero es un ejemplo para cada uno de nosotros, que si nosotros queremos que las cosas cambien en todos los aspectos de nuestra vida, mis hermanos, necesitamos ser humildes. Necesitamos ser humildes, necesitamos practicar la humildad en todos los aspectos de nuestra vida, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este ejemplo, Señor, que pones en nosotros, que lo plasmas en la Escritura, un ejemplo más grande que nosotros podamos tener de humildad, y que sin esta humildad, Señor, no vamos a poder restaurar nada en nuestra vida. Necesitamos ser humildes para poder restaurar nuestra iglesia, nuestro hogar, nuestro trabajo, todas las cosas, Señor. Es un requisito indispensable para que comience a haber cambios en nuestra vida, Señor. Una persona que no es humilde, Señor, que no reconoce, pues no tiene que cambiar nada. No tiene que cambiar nada porque considera que todo está bien. Pero el que es humilde, Señor, analiza todas las cosas. El que es humilde piensa que quizás esté mal. Señor, yo te pido que en mi corazón pongas humildad. No quiero ser esa persona, Señor, que se enoje con un comentario. No quiero ser esa persona que se enoje con una exhortación. No quiero ser aquella persona, Señor, que no esté dispuesta a cambiar. Ayúdame, Señor, a hacer los cambios necesarios en mi vida. Para poder ser uno, Señor. Uno en mi casa, uno en mi trabajo, uno en la iglesia, uno con mis amigos, Señor, uno con mi familia. Señor, ayúdame y quita todas las cosas que puedan estorbar en mi corazón, que impidan, Señor, que haya humildad en mi vida, que haya humildad en mi corazón. Te doy las gracias, Señor, porque lo expones de esta manera tan clara. Gracias, Señor, porque exhibes los problemas que había en la iglesia y que nos llamas la atención a nosotros también. Gracias, Señor. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor, para que tú hagas lo que necesites hacer en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, es la exhortación a la iglesia de los filipenses de parte de Pablo, y que es una exhortación muy puntual para nosotros también en todas las áreas de nuestra vida. Así que pues pongamos por obra lo que escuchamos, pongamos por obra el consejo de la palabra y seamos testigos
vivenciales de lo que Dios puede hacer en nuestra vida personal y en la vida de la iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.